Cuando dice el subtítulo que tengo aquí, el mundo os aborrecerá. Pero cuando dice que el mundo os aborrece, primeramente tenemos que definir qué cosa sería el mundo, ¿verdad? ¿Quién es quien nos va a aborrecer? Y cuando vamos a definir el concepto de lo que es realmente, según las Escrituras, la palabra mundo, ¿verdad? Porque sabemos que le dicen el mundo a lo que es el planeta y el lugar donde vivimos, etcétera, etcétera. Pero bíblicamente el mundo tiene un significado que va mucho más allá de lo físico, sino también que es algo que es espiritual. ¿Alguien tiene alguna idea alguien puede decirme qué entiende por lo que es el mundo? Para mí sería todo aquel que esté alejado de las cosas del Señor. El mundo, todo aquel que no guarda la palabra del Señor ni el que esté de acuerdo a los mandamientos del Señor. Ese sería el mundo. Eso está bien. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? ¿Alguna opinión? Dilo. ¿Está loco por hablar? El mundo en realidad significa, para nosotros, nuestra antigua manera de vivir. También. Todas sus pasiones, todas esas cosas nosotros creíamos que era Bueno para el cuerpo, bueno, malo para el alma. pero obviamente la palabra dice que esos caminos son caminos de perdición al final del día, pero eso, lo que quedó atrás, según dice el apóstol Pablo. Ok. Básicamente, para darlo como especie de un contexto, un significado, lo encontré en un comentario bíblico y me gustó la definición que le da, ¿verdad? Y dice que el mundo, todo lo que ustedes dijeron está bien, ¿verdad? Simplemente vamos a hacer como un contexto general, un significado general para llevarlo un poquito más concreto, ¿verdad? Dice que es el sistema satánico mundial organizado bajo los principios satánicos de la codicia, la ambición, el egoísmo y el placer. Su cabeza o líder es Satanás, el diablo. En él descansa toda su organización y sus principios. Este sistema está abiertamente en oposición a Jesucristo y a todo el que se encuentra unido a él. Eso que equivale a las personas físicas, es decir, los seres humanos, y también las huestes espirituales que operan detrás de todo este sistema, ¿verdad? Porque eso lo podemos encontrar vamos a buscar un versículo, vamos a leer un versículo que nos habla de esto para que podamos tener un contexto bíblico. En Efesios capítulo 2, versículo 2. ¿Alguien lo puede buscar rapidito? Ajá. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ya? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Es decir, que las personas que operan bajo este sistema no operan porque ellos quieren, o porque ellos operan solamente así, sino porque hay alguien que los está dirigiendo y los está conduciendo a operar de esta manera. Entonces ya sabemos, o ya entendemos que el mundo es tanto físico como espiritual, ¿verdad? Hay dos partes. La misma palabra dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra huestes principales y potestades que se encuentran en las regiones celestes. So que el mundo tiene que ver con estas dos partes, la parte espiritual y la parte física. Ahora dice, ¿a quién aborrece el mundo? Según la palabra aquí, Jesús le está hablando a sus discípulos y le dice, el mundo os aborrecerá. ¿Verdad? Y esto lo vamos a encontrar en el versículo de 15 al 17, capítulo... perdón, este no es el texto. El mundo os aborrece a los que no son de él.
a los que no le pertenecen. Versículo 19. Dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, ¿a quién prácticamente entonces que aborrece el mundo? Aquellos que Cristo sacó del mundo, ¿verdad? Son los que son del mundo, los que pertenecen al mundo, el mundo los ama, los tiene ahí, ¿verdad? El sistema, ese sistema que hablamos, ¿verdad? Espiritual, que envuelve toda esa serie de cosas, ama a esas personas, las tiene ahí. ¿Por qué? Porque son de Él. Pero a los que Cristo sacó de ahí, es decir, a los que Él rescató, a esas personas son las que el mundo va a aborrecer. Entonces aquí vemos que hay un privilegio grande en haber sido tomado del mundo, ¿verdad? Porque si no hubiéramos sido tomados del mundo, porque el Señor nos rescató, ¿verdad? Estuviéramos entonces en la misma situación que están las otras gentes que están fuera, no estuviéramos perseguidos, el mundo no nos aborreciera, pero tampoco tendríamos entonces los privilegios que tiene el estar unido a Jesucristo. Vamos a buscar aquí en 1 Juan capítulo 2, 15, 17, que ese es el versículo del texto que tenía ahorita. Si hay que nos cuenta primero que yo lo leí. 1 Juan 15, 17. No, 1 Juan 2, de 15, 17. No ames al mundo, Ajá. ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Sí. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces quedamos que el mundo aborrece, ¿verdad?, a los que no son de Él, a los que son de Jesucristo, a los que Él sacó de ahí. Eso para nosotros constituye un privilegio muy grande, ¿verdad?, de que Cristo nos haya separado del mundo. Ahora, ¿por qué el mundo aborrece al cristiano? ¿Por qué el mundo aborrece al cristiano? ¿Porque el cristiano es muy bueno, o porque es muy malo, o porque hizo algo que no sé? Primeramente porque Dios lo sacó del mundo, ¿verdad? Es como que usted tenga algo y alguien se lo arrebata y se lo quita. Y si alguien te lo arrebata y te lo quita, entonces te molesta, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que el mundo tenía lo que antes fue de Dios. Y Dios lo que hizo fue retomar lo que era suyo. Y pagó un precio alto por eso. Un precio de sangre. Fuimos arrebatados de las manos del diablo. Por eso que el diablo nos odia, ¿verdad? Y odia también al que te sacó de ese lugar, es decir, a Jesucristo. Si Dios nos sacó de ahí, de este mundo de tinieblas y de cosas, no fue por nuestros méritos propios, sino por los méritos de Él, porque Él mismo quiso, ¿verdad?, por amor. Hay dos sistemas sociales que se odian entre ellos mismos, ¿verdad? El sistema, los nazis, ¿verdad?, los nazistas y los comunistas, ellos no se llevan entre sí. Es dos tipos de sistemas sociales. Los nazis no querían saber de comunismo, pero los comunistas tampoco quieren saber de nazismo. Pero sí tenían una cosa en común, que los dos sistemas odian a los cristianos, ¿verdad?, a los seguidores de Cristo. Esto es algo que tienen en común estos dos sistemas. ¿Por qué? Porque son sistemas que son del mundo. Y todo lo que es del mundo odia a lo que es de Dios.
entonces quedamos que somos aborrecidos y no por causa de nosotros, sino por causa de Jesús, ¿verdad? Porque nosotros estamos unidos a Cristo, tenemos comunión con Él, y Él es el que nos ha separado del mundo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que andemos en unidad con Él, como hablaba en la clase pasada, ¿verdad? Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, tenemos que estar unidos siempre a Él. Ahora la pregunta que se impone es, ¿por qué el mundo odia a Jesús? Bueno, sabemos que el mundo odia a los cristianos porque los cristianos son amigos de Jesús. Pero ahora, ¿por qué el mundo odia a Jesús? Ahí entonces es donde está el problema grande de esta situación. Si tú piensas, por ejemplo, en un líder cualquiera, no sé, en Hitler, en algunos de estos líderes que estuvieron en el mundo, que mataron muchas personas, que hicieron cosas bien malas, ¿verdad? Puede que te venga algún resentimiento, alguna cosa. Pero, ¿por qué odian a Jesús? Supuestamente cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, o supuestamente no, lo que la palabra habla, cuando Jesús estuvo en la tierra, lo que hizo fue sanar a los cojos, sanar a los enfermos, ayudar a los pobres, ¿verdad? Enseñar a la gente, devolverle los muertos a las viudas. Hizo una cantidad de milagros y proveyó comida para miles de personas. Hizo muchas obras buenas. Él mismo decía, muchas obras buenas he hecho de parte de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apediréis? ¿Verdad? La gente lo odiaba, pero lo odiaban sin causa. ¿Por qué? Porque no había nada malo en él. Podemos que decimos entonces, como dice la palabra aquí, dice, para que se cumpla la Escritura, dice, sin causa, sin motivo, me odiaron. ¿Verdad? Y eso lo podemos encontrar en algunos salmos. No le voy a los textos ahora mismo por cuestión de tiempo, pero en los salmos se encuentra, en algunos salmos se encuentra la palabra, la profecía, ahí está marcado en la Biblia, o sea que lo quiero buscar en la referencia. Si decimos que el mundo entonces son dos tendencias, la tendencia, dos partes, la parte espiritual y la parte física, queremos decir entonces que la parte espiritual, que es gobernada por el mismo diablo, odia a Jesús, y la parte física odia a Jesús. ¿Por qué el diablo odia a Jesús? Ya ahorita hablamos algo de eso, ¿verdad? Y esto lo vamos a contar en un texto que está en Colosenses 2:15, búsquenlo por ahí después. ¿Por qué el diablo, que es la cabeza del sistema del mundo, odia a Jesús? ¿Aquí tiene idea? Búsquenme a alguien más ahí, Filipenses 2, 9 al 11. Ajá, tú tienes Colosenses 2:15, léelo. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Okay. ¿Quién era el que tenía el control del mundo, el dueño de todas las cosas? ¿Verdad? Incluso se las ofreció a Cristo ahí en el desierto. Le digo, si tú me adoras a mí, yo te voy a dar todas estas, todos los reinos, todas las riquezas del mundo, porque todo esto es mío, porque yo lo recibí, ¿verdad? Y se lo doy a quien yo quiera. ¿Fue eso lo que le dijo? Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Solamente a tu Dios adorarás. Entonces, esta es una de las cosas porque el diablo odia a Jesús. Dice que lo expuso públicamente. ¿Qué hizo Jesús cuando fue a la cruz? Él expuso públicamente las obras de las tinieblas. En Filipenses 2:9, ¿tú tienes? Por lo cual Dios también nos exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sigue, papá, síguelo hasta el 11. Okay, aparte el 11. Para que en el nombre de Jesús se obre toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Ok? Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Esto incluye las potestades, incluye los sistemas diabólicos organizados que tiene el enemigo de las almas, ¿verdad?
Estas cosas hacen que el diablo lo odie, ¿verdad? Él lo derrotó, él triunfó sobre él en la cruz. Porque él pensó que ya Y, había ganado la batalla. claro, él siempre ha pensado que puede con Dios, pero nunca puede, no sabe que no es lo correcto. Entonces Jesús lo expuso y lo derrotó en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué odian a Jesús los seguidores de esta corriente, de este sistema del mundo, ¿verdad? Las personas físicas, ¿por qué odian a Jesús? Ya dijimos que el diablo lo odia porque él lo derrotó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y lo expuso públicamente cuáles eran sus intenciones, cuáles eran sus obras. Ahora, ¿por qué la gente la gente del mundo que siguen al diablo, que siguen la tendencia? Pues lo que pasa con esto es que Jesús, cuando llega, expone el pecado del hombre. Cuando Jesús llega a un lugar, ¿verdad? Expone el pecado del hombre. Dice que la luz vino al mundo, ¿verdad? La luz es Jesús. Y cuando viene la luz, todo queda descubierto. Jesús expone el pecado del hombre y el hombre le gusta vivir en su pecado. Por eso es que las personas que siguen al mundo odian a Jesús. Jesús toca dos partes o dos cosas que que para el hombre son más sagradas. Una es su autonomía y la otra es su ego. Su autonomía porque el hombre se cree que él solo puede resolver su problema, ¿verdad? Y su ego porque el hombre se cree que es tan valioso y tan importante que se cree que se lo merece todo, ¿verdad? Ustedes han oído por ahí en programas televisivos y cosas que la gente se pone a hablar y hablan de que el hombre es capaz de resolver sus problemas, cuando se ha visto que en realidad la humanidad lo que ha habido es que los problemas se han ido aumentando y se han ido agravando. Y se van a seguir agravando y se van a seguir empeorando. ¿Por qué? Porque los pensamientos y los designios del corazón del hombre son de continuo al mal. El hombre todo lo que hace, lo hace tendiente, con una tendencia a lo malo. ¿Por qué? Porque está envuelto en el sistema pecaminoso del mundo, ¿verdad? Y por eso es que va en esta dirección. Por eso es que los líderes religiosos de aquel tiempo tampoco pudieron aceptar a Jesús y lo odiaron, ¿verdad? En la palabra hay muchos pasajes donde hablan que los fariseos trataron de estimarlo y trataron de buscar algo de que acusarlo para poderlo matar, que al final lo mataron sin tener que buscar nada porque lo mataron y ya, simplemente. Ya no pudieron encontrar nada y al final lo mataron igual. Porque no conocían a Dios y él, cada vez que hablaba con ellos, les exponía, ¿verdad? Sacaba a la luz cuál era su pecado. Y por eso ellos no pudieron reconocer. Supuestamente eran los líderes religiosos que actuaban en el nombre de Dios, que hablaban en el nombre de Dios, que hacían las expiaciones, que hacían los sacrificios, que dirigían al pueblo, que hacían todas las cosas que supuestamente estaban en la palabra que ellos tenían que hacer. Y no podían entender y aceptar de que Jesús había venido de Dios. Y lo mataron. También mataron a sí mismo a todos los profetas que salieron antes. Todo el que venía de parte de Dios, lo mataban. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo odia todo lo que sea de Dios. En Juan 15, 21, dice, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, muchas personas profesan que conocen a Dios, pero hacen cosas en el nombre de Dios, pero que son contrarias a Dios, ¿verdad? ¿Y qué te dice eso? Que no conocen a Dios. Esto pasa con
Esto pasa con frecuencia en muchos lugares, ¿verdad? Hay muchas personas que se paran y hablan en nombre de Dios, pero en realidad lo que están hablando y lo que están diciendo no tiene nada que ver con lo que Dios quiere que se diga ni lo que Dios quiere que se haga. Pasaba en aquel tiempo, pasa en este tiempo y sigue pasando en todos los tiempos, ¿verdad? Y tú vas a todos los lugares, a ti te dicen, no, ven a Cristo que tus problemas se van a solucionar, vas a tener prosperidad, vas a tener sanidad, vas a tener, tú sabes, todos tus problemas se resuelven, realmente todos tus problemas se resuelven, porque si tú realmente te entregas a Jesucristo y Jesucristo perdona tu pecado, ya tu problema se resolvió. Porque para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo, ¿verdad? Las obras del diablo. Y esto Jesús lo tenía bien claro cada vez que él hablaba con sus discípulos y con cada persona que él tenía la oportunidad de conversar, él exponía el pecado. Porque el pecado es la causa de todos los problemas que tenemos en este tiempo y en todos los tiempos de la historia de la humanidad. Vemos que como este discurso, dice, bueno, imagínate que este discurso dice, no, el mundo os aborrecerá. Él no te va a decir, no, la gente te van a aplaudir, la gente te van a querer, la gente te van a amar. Te está diciendo que la gente te van a matar físicamente. Te van a torturar. Muchos hermanos de nuestros en otros países por ahí están siendo torturados ahora mismo, ¿verdad? Y esto es lo que Jesús estaba hablando con sus discípulos. Porque el mensaje de Jesús muchas veces no era un mensaje muy aceptado por las personas. Incluso él no parecía estar muy intencionado en tener muchos discípulos, ¿verdad? Había gente que se acercó a él y le dijo, maestro, yo quiero seguirte. ¿Y qué fue lo que le dijo? Las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Ves? A otro viene y le dice, maestro, déjame seguirte, pero déjame que entierre a mi padre, a mi madre, a no sé quién. ¿Y qué le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Que él parece ser que no estaba muy interesado en que la gente, tener muchos discípulos, ¿verdad? Es decir, no estaba interesado en la cantidad, sino en la calidad del discípulo. Pasaba que cuando Jesús llegaba a cualquier persona y le hablaba, que exponía su pecado, si alguna persona lo aceptaba, recibía una bendición. Vemos el caso de la mujer samaritana, ¿verdad? Pero en caso de que la gente no aceptaba, entonces no recibían la bendición y se iban tristes, como el caso del joven rico. ¿Ves? El joven rico viene y le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él le dice, ya sabes, cumple los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, no robes, no cometas adulterio, no hagas esto, no hagas aquello. ¿Y qué le dijo el muchacho, el joven? Le dijo, estoy bien, yo soy lo cumplido desde que nací. Y él dijo, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y ya solo los pobres. Ya, y ven y sígueme. ¿Y qué pasó? Parece que el mensaje no era muy aceptable a la vista del hombre, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ahora llega a la iglesia cualquier persona aquí y levanta la mano, no, yo quiero seguir a Jesucristo, y enseguida lo cogemos, lo traemos para acá, lo bautizamos, decimos, no, ya tú tienes el Espíritu Santo, ya tú eres salvo, ya tú eres, y lo bautizamos y lo ponemos a predicar y lo ponemos a hacer de todo, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de Jesús era diferente, él iba directo al punto que él quería llegar, ¿verdad? Él iba directo al punto que él quería llegar, que era el pecado. Por eso cuando Jesús llega, la luz de Jesús es tan brillante, tan maravillosa, que no hay nada que se quede oculto delante de su presencia. Ok, toda obra es puesta en evidencia, sea buena o sea mala. Si es buena, felicidades, pero si es obra mala, lo único que te toca es arrepentimiento. Este es un tema un poco duro y un poco difícil, ¿verdad? Pero es necesario hablarlo, porque hay mucha confusión en el pueblo, mucha confusión porque se ha creado
un Jesús muy, ¿cómo diría yo? Muy amoroso, muy romántico, ¿verdad? Cuando en realidad las palabras de Jesús eran fuertes. Cuando las personas llegaban donde Él, eran fuertes las palabras. Porque a Él le interesa más la salvación del alma, ¿verdad? A Jesús le interesa más que tú estés a salvo y que tu alma sea salva, a que tú tengas cualquier tipo de cosa física aquí en este mundo. Que también te la puede dar, ¿verdad? También te la puede dar, pero eso la palabra le llama añadidura. Entonces quedamos en que todas estas cosas pasaban porque las personas no conocían a Jesús ni el que le había enviado. Y este es el gran pecado de la humanidad. Que la gente no reconoce a Dios como su Señor y Salvador. A Jesús como su Señor y Salvador. Y esto lo podemos encontrar en Juan 3, capítulo 18 al 21. Si alguien por ahí lo puede encontrar. ¿Lo tiene? Pues ahí está. Juan 3, del 18 al 21. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del ungido Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no vive a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces ahí quedamos. De que las obras de los hombres eran malas. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, dice la palabra aquí en el versículo 22 al 24, en el Juan 15 que estamos leyendo. Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y al Padre. ¿Ustedes creen que antes de que Jesús viniera del mundo la gente no tenía pecado? ¿Usted cree que es eso lo que está diciendo ahí? Dice, si yo no hubiera venido y lo hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa. O sea que antes de que Jesús viniera al mundo, las personas tenían pecado. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios es un Dios tan bueno, ¿verdad? Dios es un Dios tan bueno, tan santo y tan justo, que Él mandó a su propio Hijo, se hizo carne, Él mismo, y vino a morar a la tierra para enseñar, ¿verdad?, que había pecado. Las personas tenían pecado, pero no entendían que tenían pecado. Solo que ahora ya no tienen excusa. Ya Jesús vino y ya Jesús, la luz del mundo, estuvo en el mundo y le mostró al hombre las tinieblas. El hombre no tiene excusa ahora. ¿Qué pasa? Muchas personas tratan de ocultar su pecado buscando excusas y hacerse que no sabe. Eso pasaba antes también. La gente, bueno, no sé. Imagínense, a ver, usted va por una autopista que el límite de velocidad es 65. Usted tiene un cartel cada cierto tiempo que le dice que el límite son 65 millas por hora. Pero usted intencionalmente evita ver los carteles para ir a la velocidad que usted le dé la gana. Usted no mira para los carteles, usted va a la velocidad que usted quiere. Y ya. Cuando lo para la policía, usted le va a decir a la policía, sí, pero yo no vi los carteles. ¿Usted cree que el policía le va a tener misericordia por eso? Ah, usted no tenía culpa porque usted no vio los carteles.
Los carteles están ahí para que usted los mire, ¿verdad? Asimismo está la palabra de Dios para que usted la lea y entienda, usted y yo, todos nosotros, la leamos y entendamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, ¿verdad? Y esto es lo que pasa muchas veces, que la gente trata de ocultar su pecado de diferentes maneras, buscando el pretexto del desconocimiento. Desconocer no te exime de culpa. Pero si ya tú conoces, entonces ya tu culpa se hace más evidente, porque ya conoces. Eso es lo que quiere decir este texto. Tenías pecado, pero es que ahora ya tú no puedes ni decirme que tú no sabías, porque ella sabe. Ya Jesús vino, ya expuso las obras de las tinieblas, ya palabra está escrita, tenemos toda el conocimiento, ¿verdad?, que Dios quiere que nosotros tengamos sobre este tema. Por tanto, ya no hay excusa. Jesús va a volver a esta tierra, pero este viaje no viene a exponer ninguna obra, ni a mostrar ningún pecado, ni a enseñarnos nada. Simplemente viene a buscar a los que entendieron este mensaje, se arrepintieron, ¿verdad?, lo recibieron, para recibir juntamente con eso la entrada al reino de Dios y hacer justicia y juicio sobre los que no le conocieron y los que no le recibieron. Eso que la próxima vez que venga, viene a buscar lo suyo y a traer juicio sobre los que no son. Me queda un poco de cosas aquí por decir, pero a ver si lo cortamos, que nos estamos acabando el tiempo. Ok, concluyendo, vivimos en un mundo hostil y este mundo muestra hostilidad de varias formas, a través de violencia física. Usted sabe que hay violencia física en el mundo contra los cristianos. Los tiran de un edificio, los matan, los fusilan ahí delante de todo el mundo, los niños, los padres, todo el mundo. Los queman, los torturan, ¿verdad? Vimos los videos el otro día aquí que el pastor trajo y vimos cuántas cosas pasan nuestros hermanos cristianos, ¿verdad?, en otros países. También a través de represiones, gente que incluso los meten en las cárceles, ¿verdad?, porque simplemente son cristianos y profesan una fe en Jesucristo. Y como el mundo aborrece a los cristianos, también de esta manera el mundo ejerce hostilidad sobre nosotros. Desprecio, indiferencia. Hay muchas maneras en que el mundo ejerce hostilidad sobre nosotros. Nosotros mismos que vivimos en este hemisferio occidental, aquí en esta parte, parece que todo está muy tranquilo, ¿verdad? Pero nosotros aquí en este lugar tenemos más peligro, probablemente, que aquellas personas que se encuentran perseguidas en otros lugares. ¿Por qué? Dijimos que detrás de todo este sistema del mundo hay un sistema espiritual, algo que nos está acechando totalmente. Dice que el diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Aquella gente sabe que el mundo no es su amigo. Ellos lo saben, ellos lo tienen claro, ¿verdad? Pero aquí en este país que estamos viviendo, en esta parte del mundo que estamos viviendo, como todo está muy tranquilo, el mundo tiene cosas, ¿verdad?, que en todo momento nos está acechando, que nos pueden desviar de la fe y de poner nuestra vista en Jesucristo. Y es un peligro, porque es una manera también en que el mundo ejerce su aborrecimiento y su odio a los cristianos. Muchos cristianos de aquí, de este lugar, se salen, se van del camino. ¿Por qué? Porque se van detrás de otras cosas que le parecen que son buenas, pero que en su fin camino de muerte. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nosotros que vivimos aquí en esta parte del hemisferio. Aquella gente allá tienen clara su situación. Ellos son perseguidos, ¿verdad? Si ellos saben que si lo agarran los matan, ellos saben exactamente qué es lo que hay con eso. Y viven su fe de acuerdo al momento y el lugar donde viven. Nosotros que estamos aquí,
Vivimos de una manera tranquila, pero tenemos también nuestras acechanzas, ¿verdad? El mundo nos asedia cada día. Y eso nos tenemos nosotros que preocupar por eso. Vamos a leer, por último, ya para terminar, voy a cortar un poco aquí, en Lucas 20, Lucas 20, del versículo 9 al 18. Ok, Lucas 20, del 9 al 18, y vamos a leer esto para terminar. Ok. Jesús les profesó una parábola a los discípulos en aquel tiempo. Dice, comenzó luego a decir al pueblo la parábola. 29. Dice, un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió a siervos a los labradores para que le diesen de fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo más, ellos a este también golpearon y afrentaron. Afrentados le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Dice, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otro. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, que Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Si vamos a venir a Jesucristo y vamos a estar en Él, busquemos ser de los que cayeron sobre Él y fuimos quebrantados, reconocimos nuestro pecado, ¿verdad? Y seamos partícipes de los padecimientos de Cristo con gozo, como Pedro y Juan en aquel tiempo que fueron azotados y ellos con gozo dijeron, no somos ni siquiera dignos de padecer sufrimiento por causa de nuestro Señor.